La parachá para este Shabbat es la parachá número 19, parachá Terumá, que se traduce al español como ofrenda. Si la encontramos en Shemot 25.1 hasta el 27.19. Ese es esa es la parachá o la sidra para este día de Shabbat. Tengo aquí más o menos como una especie de título, pero a manera de pregunta. Y ese título que pongo aquí a manera de pregunta es ¿cómo mantenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Ese es el título para la paracha o el tema que vamos a tratar en este día de Shabbat. Y vamos a ir a Shemot 25.15. Shemot 25.15, vamos a estar mirando allí lo que nos dice Shemot 25.15, pero antes vamos a hacer las verajot. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu benibotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Y nos dice allí Shemot 25.15. 25.15 dice, las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Eso nos dice allí la parachá, o uno de los contenidos de la parachá, uno de los pasuk de la parachá de este día de Shabbat. Shemot 25.15. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Muy bien, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei oranat hamet Eloheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Ese era uno de los implementos que tenía el Aarón o el arca y se utilizaban para transportar, ¿no? Eran unas varas que estaban allí, ingresaban por unos anillos y se utilizaban para transportar el arca a todo sitio. Y la forma de transportarla debía ser en los hombros de los leví o los levitas y no se podía llevar bajo ningún transporte, ¿no? O sea, no se podía transportar por encima de alguna carroza alada por alguna bestia. Algo interesante aquí, me llama mucho la atención, un comentario de Rabbi Hirsch, ¿sí? Comenta aquí acerca de eso, acerca de esa parte de las varas. Dice, comenta que el hecho de que las varas nunca podían separarse del arca, o sea, tenían que permanecer allí, aun cuando el arca estuviera ya en reposo, estuviera ya en su lugar, las varas tenían que estar allí, transmite alegóricamente el concepto de que la Torá no está anclada en ningún lugar en particular, ¿sí? No está anclada, o sea, no está allí fija o sujeta a cualquier lugar allí. Donde quiera que vayan los judíos, por libre voluntad u obligados, su Torá los acompaña porque está indisolublemente conectada con el medio que permite transportarla. Entonces, qué quiere decirnos aquí el rabino Hirsch? Nos está diciendo que aquí, o sea, que a donde quiera que estemos, o sea, en cualquier parte donde nos encontremos, ¿sí? Del globo terráqueo, vamos a tener la Torá allí, o sea, vamos a llevarla con nosotros. Hay un vínculo, ¿verdad?, del pueblo hebreo con la Torá. Hay un vínculo allí eterno, por decirlo así, un vínculo eterno, ¿sí? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, allí va la Torá con nosotros. Sentiremos siempre ese apego, sentiremos siempre esa motivación, sentiremos siempre ese deseo, ese anhelo, no solamente de estudiarla, ¿no? No solamente de practicar las misbot, sino también de compartirla. Va a haber ese deseo. Y esto me hace recordar algo muy interesante de un profeta. En este momento no recuerdo qué profeta era, pero era un profeta que de pronto él no había tomado la decisión de no seguir hablando más nada, ¿sí? No quería seguir hablando más nada de parte de Hashem, ¿no? Y él pues se propuso quedarse callado, pero entonces él decía, yo siento un fuego interno, ¿sí? Que me quema y no permite, o sea, no permite que
que yo me calle, ¿no? En cierta manera no permite que yo me calle de hablar las palabras del Eterno, ¿sí? De hablar las palabras de Él. Vamos a ver si de pronto encontramos esa partecita. Vamos a ver, creo que, no sé si era el profeta Yermiyahu, no sé si era por allí el profeta Yermiyahu quien dijo estas palabras, pero él había tratado como de quedarse callado, ¿sí? Ah, sí, Yermiyahu 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Vea lo que dijo aquí el profeta Yermiyahu 29. ¿Sí? No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y no pude. Sí, entonces, claro, entonces allí él está expresando que quiso un momento dado callarse, ya dejar de hablar de parte de Hashem, ¿sí? No hablar más sus palabras. Sin embargo, había un fuego dentro de su corazón que no le permitía callarse, ¿sí? No le permitía en absoluto callarse, y él tuvo que continuar, ¿verdad? Hablando las palabras del Eterno. Eso está ahí en Yermiyahu 29, muy interesante. Y entonces, más adelante, pues obviamente él tuvo que continuar hablando las palabras que el Eterno había puesto en su boca. Y eso sucede con todos los que tenemos o hemos conocido la Torá, los que hemos estudiado Torá. Seguimos nosotros adelante, ¿verdad? En esa tarea. Seguimos nosotros donde quiera que estemos, siendo luz en medio de la oscuridad. Y eso es algo que, bueno, viene de parte de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Es algo que está allí, es un apego que tenemos a ella. Acordémonos lo que hizo uno de nuestros patriarcas, ¿verdad? Jacob Avinu, cuando descendió a Misraim o a Egipto. Dice allí, nos narra, ¿verdad? La Torah, que mandó a Judá a Goshen, a la tierra de Goshen, lo mandó adelante. Y entonces habla el Midrash explicando esa parte, que fue enviado adelante para que hiciera allí, ¿verdad? En Goshen, donde se iban a ubicar en esa región de Egipto, fuera haciendo allí una yeshiva, ¿sí? O sea, un sitio allí de estudio de Torah, ¿no? Entonces, esto lo vemos nosotros y creo que lo hemos sentido. Donde quiera que estamos, donde quiera que nos encontramos, no podemos dejar de compartir, de hablar, ¿verdad? De la Torah, de hablar de Akadosh Baruj Hu, de hablar de sus misbot, de hablar de su grandeza, de su poder, de su gloria, de sus milagros, de sus señales. No podemos, o sea, hay un fuego en nosotros que nos impele, ¿verdad?, a hacer un testimonio vivo de lo que Akadosh Baruj Hu ha hecho y sigue haciendo y hará. Muy bien, entonces, esto no más, este hecho nos garantiza que la presencia del Eterno siempre estará disponible a compenetrarnos con ella. Sí, el hecho de que la Torah vaya con nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, garantiza que la presencia estará allí siempre disponible a sumergirnos con ella, ¿sí? A hacernos como una especie de tevilá, ¿sí? De imbuirnos en ella, ¿sí? Siempre y cuando hagamos nuestra parte de responsabilidad que nos impusimos en Ar Sinaí. Nosotros mismos en Ar Sinaí nos impusimos allí algo cuando se nos preguntó, ¿verdad? Acerca de las palabras de Hashem. Recordemos lo que contestó nuestro pueblo. Naase benishma. Haremos y escucharemos. O sea, ese es el compromiso que nosotros tenemos desde Ar Sinaí cuando escuchamos las palabras del Eterno. ¿Sí? Todo el pueblo allí proclamó Naase benishma. ¿Sí? Haremos y escucharemos. Entonces, como el tema de hoy es cómo mantenemos la presencia del Eterno en nuestras vidas, vamos entonces a ir desarrollando poco a poco este tema de acuerdo a lo que encontramos allí en la Torá y sobre todo en los elementos que están narrados en la parashá de este Shabbat. Entonces, como la parashá trata de los elementos que contenía el Mishkan, ¿no? Entonces centraremos nuestra atención en el Aarón, porque era allí precisamente donde la presencia del Eterno se manifestaba, allí, en la parte del Aarón. Sí, la parte del Aarón
el sitio, lugar donde estaba el Aarón, era el sitio más kadosh, ¿sí? El Kodesh HaKodashim, o sea, el lugar más santo del Mishkan. Allí únicamente el Kohen Gadol podía entrar una sola vez al año, ¿sí? Presentando primero sus ofrendas por su pecado y también por el pecado del pueblo, y entonces así de esa manera podía entrar allí a la presencia misma de Akadosh Baruj Hu. No así Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu podía entrar a la hora que quisiera, ¿sí? Y podía estar allí delante de Hashem, podía hablar con él, y Hashem hablaba con él. Pero una vez que muere Moshe Rabbeinu, entonces queda allí establecido que entraría, ¿verdad?, Aarón una sola vez en Yom Kippur, aunque Aarón podía entrar en cualquier momento, ¿sí? Pero precisamente para estar, digamos, allí en la presencia se requería de ciertos requisitos, ¿verdad?, previos para poder estar en ese lugar. Muy bien, entonces, ¿por qué el Aarón? ¿Por qué nos centramos ahí en el Aarón? Bueno, entendamos que allí el Eterno lo primero que manda a hacer, es lo primero que pide que se haga el Aarón, ¿no? Y el Aarón pues obviamente reviste esa importancia, el Aarón era donde iba a estar la presencia divina, y el Aarón simbólicamente representa también, por decir así, una parte de nosotros, la parte de la Neshama, la parte de la Nefes, ¿sí? La parte del corazón, la parte de los sentimientos, la parte de la voluntad. Y podríamos decir simbólicamente en el corazón, representa el corazón del ser humano, ¿no? Ahí en el Aarón, dentro de él, habían tres elementos. Lo que encontramos allí eran las tablas, o sea, los que contenían los 10 mandamientos, Aseret Adibot, los Aseret Adibot, el man, la vara de Aarón que reverdeció. Esas eran las tres cosas que encontrábamos allí. Y nos dice el Midrash, cuando vamos al Midrash, nos habla acerca que el Aarón representa la corona de la Torah. O sea, todo el Aarón representa la corona de la Torah, y fue lo que el Eterno mandó construir primero, ¿no? Al igual que la Torah precedió a la creación del universo, así Hashem ordenó que el Aarón fuera moldeado antes que el resto del Mishkan. Entonces vea la importancia que reviste este mueble, por decir así, dentro del Mishkan, ¿sí? Era de tal importancia que Hashem ordenó que fuera moldeado antes que cualquier otra pieza del Mishkan, ¿no? Así como también dice el comentario del Midrash, ¿verdad? O la Torah precedió a toda la creación, precedió al universo, ¿sí? Antes de que el Eterno creara todas las cosas, ya la Torah estaba hecha, era como la maqueta, la Torah era como la maqueta, ¿verdad? O los planos con los cuales se iba a construir todo el universo. Entonces, eso es de vital importancia. Debemos entender que eso es prioridad número uno. Y algo que tenemos que ver era de qué estaba construido, ¿no? El Aarón. El Aarón dice que ambos cofres, porque tenía un cofre interno, venía la parte de madera y un cofre externo, ¿sí? El cofre interno era oro, el cofre que estaba en medio era madera de acacia, y el cofre que había externo también era oro. O sea que la madera estaba revestida de oro por dentro y por fuera, esa madera. Es importante que entendamos, ¿verdad?, todo esto, qué significa, ¿no? Entonces, ambos cofres de que constaba el Aarón, el interno y el exterior, eran de oro puro. Y así la Torah se asemeja al oro. Su cofre medio estaba moldeado de madera, porque la Torah es calificada como también árbol de vida, ¿sí? Entonces, la parte de madera que estaba allí simboliza, ¿verdad?, ese árbol de vida que es la Torah también. Y los tres cofres de los cuales constaba corresponden a las tres partes de la Torah. ¿En qué consta la Torah? La Torah consta de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Baraitá y Alajot. Entonces, en eso consiste, ¿verdad?, todo lo que es la Torah. Tenemos que considerar todo esto. No podemos dejar a un lado, ¿verdad?, los comentarios misnaicos, las baraita y tampoco las alajot. Todo esto tiene un conjunto, todo esto hay que considerarlo como conjunto, ¿sí? Y allí debemos sustraer de todo esto, ¿verdad?, lo que nos
corresponde, lo que nos sirve y lo que tenemos que aplicar. Cada uno de acuerdo a ese llamado que Akadosh Baruj Hu nos ha hecho. Entonces, eso es lo que representa, eso es lo que nos dice el Midrash. El Midrash nos dice acerca de eso, ¿sí? Que representa la corona de la Torah, ¿sí? Y todos esos tres elementos de los cuales estaba elaborada o hecha, representa, ¿verdad?, tanto el árbol de vida, ¿verdad?, como el oro representa también la misma Torah, ¿no? El Aarón también representa la encarnación de la sabiduría de la Torah, ¿sí? También dice el Midrash. O sea que el Aarón no solamente representa esto que dijimos, sino la sabiduría. ¿Y la sabiduría dónde está encarnada? O sea, ¿dónde se encarna la sabiduría? En el estudioso de Torah, en la persona que estudia Torah, ¿sí? En el Talmid Jajam, en el Rab, en el Moré, en la persona que adquiere conocimiento, pero no solamente adquiere ese conocimiento, sino también que lo comparte, lo enseña, o sea, enseña la Torah, ¿sí? Entonces, eso está representado también en el Aarón. El Aarón representa también ¿a quién? Al Talmid Jajam, al Rab, al Moré, a aquella persona que estudia la Torah, y no solamente estudia la Torah, sino que también que la da a conocer, la comparte, la enseña, ¿sí? Nos dice aquí que los cofres más internos y el más externo eran de oro para indicar que los sentimientos más íntimos de un Talmid Jajam, de un maestro de Torah, de un Moré, de un Rab, ¿sí?, debe obrar de acuerdo con su conducta externa. O sea que el interno era de oro, el externo también era de oro. Entonces, ¿qué evoca esto? O sea, ¿qué nos indica esto? Esto entonces nos está indicando que esos sentimientos íntimos del Talmid Jajam, de la persona, del Moré, del Rab que enseña, debe obrar de acuerdo con su conducta externa. En otras palabras, lo que nosotros enseñamos tenemos que plasmarlo en nuestras acciones. Si no podemos nosotros simplemente enseñar, ¿y dónde están nuestras acciones? O sea, ¿dónde está nuestro modo de vida? ¿Dónde está? ¿Sí? Tiene que ir acorde a aquello que vamos enseñando, acorde a aquello que vamos instruyendo, ¿sí? Entonces, por eso aquí es muy fundamental aprender el ABC, o sea, las cosas básicas, ¿sí? Básicas de las leyes divinas, las cosas básicas, y ir poco a poco, ¿verdad?, implementando eso en la vida de uno, ir incorporando la acción, ¿sí? Y también la buena motivación para llevarlas a cabo, ¿no? No podemos llegar al punto de simplemente, ¿verdad?, enseñar de labios para afuera, ¿verdad?, mientras que nuestras acciones están diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso nos dice allí, comentario del Midrash, dice: ay del estudiante de Torah que lleva la Torah en sus labios, mientras que su corazón está desprovisto de temor a Hashem, ¿sí? Desprovisto de temor a Hashem. Entonces, acordémonos también las sabias palabras de nuestro Santo Maestro. Él dijo, criticando a algunos de su generación, ¿verdad?, que ostentaban conocimiento de Torah y conocimiento de las leyes divinas, les dijo: vea, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿sí? Entonces, no simplemente hablar las palabras, enseñar las palabras, sino hacer que estas palabras, ¿verdad?, se encarnen. O sea, uno también las viva, uno también las obedezca, uno también las ponga, ¿verdad?, por obra, ¿no? Entonces, de eso es lo que habla esos dos cofres, tanto el interno como el externo, ¿sí? Que la conducta debe ser muy acorde a lo que estamos nosotros enseñando. Entonces, eso es muy importante. Porque una persona que no hace esto, entonces dice aquí, hay de aquel que estudia Torah, que lleva la Torah en sus labios, mientras que su corazón está desprovisto de temor a Hashem. ¿Qué significa? O sea, no está haciendo lo que está hablando, no está haciendo lo que está enseñando, ¿sí? Que el Eterno nos libre, a Hasbe Shalom, ¿verdad?, de llevar una vida así o una conducta así. Como se dice, ¿no? No nos aprovecha el tener el conocimiento desprovisto de la acción y de la sana intención. Entonces,
tiene que ir el conocimiento, ¿verdad? Allí con la acción y con una intención bastante sana, o sea, la intención bastante sana. Dijo uno de los parientes de nuestro Santo Maestro, ¿sí? Jacob, hermano de nuestro Santo Maestro, en su Tosefacta, ¿sí? Dijo, la emuná, si no tiene obras, es que es muerta. En otras palabras, la fe sin obras es que es muerta, ¿sí? Entonces vamos a revisar, ¿verdad? Esa Tosefacta, y vamos a ir allí, ¿verdad? A la carta del hermano de nuestro Santo Maestro Jacob, y dice así: mas quieres saber, hombre vano, que la emuná sin obra es muerta, ahí en el verso 20, 2:20, y en el 26 dice, porque como el cuerpo sin rúa está muerto, así también la emuná sin obras está muerta, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese sentido de estar haciendo, ¿verdad?, lo que nosotros enseñamos a otros, ¿sí? Acuérdense que nuestro Santo Maestro también dijo que el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Nosotros que enseñamos Torah tenemos que emular lo que enseñamos, tenemos que hablar, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer. Hay otro comentario también en el Humash que encontramos allí, y es acerca de no solamente la presencia divina en nosotros, que eso es lo más grande, lo más importante, y que nos desplayaremos ahorita un poquito más tarde, ¿sí? Pero dice el Humash también hablando de la presencia de Dios. ¿Dónde está? ¿Aunque está representada? Dice allí que la presencia de Dios está representado en los santuarios a pequeña escala. ¿Cuáles son los santuarios a pequeña escala? ¿Sí? Dice Ezequiel 11:16. Vamos a ir a el profeta Ezequiel, capítulo 11, el versículo 16 nos dice de esta manera. Dice, por tanto di, así ha dicho el Eterno, el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño migdash en las tierras donde lleguen. ¿Sí? Entonces, allí pues ya el profeta estaba hablando y estaba allí mostrando que esos pequeños migdash o templos serían, ¿verdad?, aquellas sinagogas, aquellas salas de estudio, aquellas Beit Midrash o Beit Midrash, casas de estudio también, ¿sí?, donde se va a enseñar la Torah, que allí sería entonces también un pequeño santuario, a pesar de habernos arrojado a todas las tierras, ¿sí? Entonces, estos lugares constituyen como un marco de referencia el conducto a través del cual los judíos evocan los sonidos del Sinaí y el resplandor del templo. Entonces, cuando se hace esos lugares con una motivación correcta, o sea, si se hace esos lugares con la motivación de enseñar Torah, de ayudar y traer luz a las naciones, entonces la presencia divina está allí, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago énfasis en eso? En la motivación por la cual se hace el lugar, se construye un lugar, se tiene una sinagoga, un Beit Midrash, una casa de estudio, ¿sí?, un salón, ¿verdad? O una sala de estudio, perdón. Cuando se hace con esa motivación para enseñar Torah, dice allí, la presencia del Eterno estará con nosotros. Acordémonos que para hacer estos elementos se necesitó de un niño de 13 años, ¿sí?, de Bezalel, ¿no? ¿Y por qué lo hizo un niño de 13 años? Porque su motivación era una motivación pura, y él sabía, ¿verdad?, la motivación de cada objeto. Él imprimía, ¿verdad?, su motivación en la acción, y su motivación era pura. Sí, sabía por qué el Eterno había pedido que los objetos fueran de esa forma, ¿verdad?, de esa talla, de esa medida y todo. Entonces él pudo descifrar todo eso y lo hacía con esa intención, una intención divina. Cuando nuestra intención es correcta al abrir estas casas de estudio, estas sinagogas, estos Beit Midrash, estos lugares donde se enseña Torah, entonces la presencia del Eterno va a estar con nosotros. Por eso es muy importante, ¿sí?, saber por qué se tiene lugar, para qué se tiene lugar, y sobre todo consagrar esos lugares para eso, para enseñar la Torah,
para tener una conducta, ¿verdad?, agradable delante del Eterno y para que la presencia de Él entonces repose en medio de nosotros. ¿Sí? Así de esa manera traemos nosotros ¿qué? El sonido del Sinaí y el resplandor del templo. ¿Sí? Lo podemos llevar a cabo y llevarlo a toda parte, a todo sitio donde nos encontremos. Ahora bien, hay tres elementos importantes que encontramos en el Aarón. Sí, eso es muy importante. ¿Sí? ¿Qué iba a quedar en el Aarón? O sea, ¿qué iba a quedarse en esa urna, por decir así? ¿Qué iba a haber dentro de esa urna? Dentro de esa urna encontramos nosotros las tablas, ¿sí? Allí, las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí? Encontramos el man o el maná, como se traduce, el maná, también hay una porción, ¿verdad? Como testimonio del alimento que el Eterno le dio a nuestro pueblo durante los 40 años que anduvo en el desierto. Y ahí se encontraba también otro elemento que era la vara de Aarón, una vara de Aarón que reverdeció cuando el pueblo y los líderes allí sobre todo se enojaron contra Moshe, contra Aarón y reclamaron también liderazgo. Entonces allí tuvo que el Eterno hacer algo muy especial y fue cuando Moshe llamó al pueblo, a los líderes y les dijo, bueno, cada uno traiga una vara representativa por cada tribu, a ver a quién ha escogido Hashem, ¿verdad? De entre todos para que sea su Cohen Gadol. Y entonces allí se puso la vara de Aarón, se pusieron las demás varas de los líderes de las demás tribus, y al día siguiente la única vara que amaneció reverdecida, porque eran varas secas, ¿sí? Palos secos. La única que reverdeció fue la vara de Aarón. Y no solamente reverdeció, sino que dio hojas, dio flores, dio fruto. Entonces esa vara quedó allí como testimonio de que la Keuná le pertenecía a la casa de Aarón, ¿sí? Y a su descendencia para siempre. Entonces, eso eran las tres cositas que encontramos nosotros allí dentro de el Aarón o el arca. Bueno, entonces como la pregunta aquí inicial y del tema es ¿cómo mantenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo la mantenemos? Ya sabemos que la Torah va con nosotros donde quiera que estemos, que no nos podemos callar, que por más que tratemos nosotros de negar que somos lo que somos, vea, ahí está la Torah. Sí, ahí está el fuego, como dijo el profeta. Siento un fuego dentro de mí, no puedo callar, no puedo aguantar. ¿Sí? Quiso, dejar de hablar las palabras del Eterno. Si no quiso hablar más, ¿verdad? Porque obviamente estaba hablándole a gente rebelde, gente testaruda, y no entendían, no querían aceptar las palabras. Entonces es como que quiso callarse, pero ¿qué pasó? Había un fuego que ardía allí. Y seguramente estamos en un sitio, un lugar donde hay gente que tal vez no quiere escuchar, tal vez no quiere apreciar las palabras, ¿verdad? No quiere escuchar las leyes divinas, no quiere escuchar nada que los llame a la responsabilidad, ¿sí? Que los llame al orden, que los llame a la consagración, a la santidad. Es posible, muy posible, ¿verdad? Que encontremos esto. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea. Estemos donde estemos, tenemos que hacer la tarea. Donde nos encontremos, tenemos que hacer la tarea, porque ahí está la Torá, ahí está el conocimiento. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, como Or de las naciones, como luz de las naciones, tenemos la solución para todos los problemas. Así de sencillo es. Tenemos la solución para todos los problemas. La Torá tiene la solución para todos los problemas. Las leyes divinas, el manual de convivencia tiene la solución para todos los problemas de la vida. Y no podemos callarnos si en nuestro sitio, el lugar donde nosotros estamos, vemos, ¿verdad?, que la gente está con sus problemas, con sus situaciones, que está en decadencia, que está mal. Tenemos la solución, tenemos el antídoto. Sí, y el antídoto es la toranina. Esa sustancia que da vida, la toranina, la Torah de vida, sí, la Torah Haim, es la sustancia, es el medicamento de Hashem para traer la cura a todos los problemas sociales, a todos los problemas políticos, a todos los problemas familiares, ¿verdad? Es la Torah de vida. Entonces, esos tres elementos que encontramos allí, el man, la vara de Aarón, nos está mostrando o nos habla de nuestra labor diaria para mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, nuestros sabios
¿verdad? Se distinguían porque tenían Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, la presencia divina, lo que se traduce como espíritu de santidad, ¿sí? Y ellos lo tenían porque ellos eran personas imbuidas en el estudio constante de la Torá y en la práctica del mismo, ¿sí? Entonces, eh, estas cositas unidas al Mizbeach, o sea, al altar, ¿sí? Mantienen la presencia del Eterno en nuestras vidas de una forma constante, ¿sí? Esto del man, la vara y las tablas y del Mizbeach son elementos, ciertamente, ¿verdad?, que pertenecían al Mishkan, pero también evocan ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a entrar aquí en materia, ¿sí? Las tablas, los Aseret Adibro, ¿sí? ¿Qué son? Las 10 proclamas, los 10 mandamientos están allí, ¿sí? Están allí metidos. Esa es la base de la convivencia humana, ¿sí? Esos 10 mandamientos los encontramos de principio a fin, desde la Aleph a la Taf, ¿sí? Los encontramos nosotros desde Bereshit hasta el último libro, ¿verdad?, que ha sido condensado dentro del canon bíblico, ¿sí? O sea, hasta Apocalipsis encontramos desarrollados todos esos 10 mandamientos. Yo mismo me puse a la tarea de investigar y encontré todos los textos, ¿verdad?, donde se desarrollan estos 10 mandamientos, y no solamente para el pueblo, ¿verdad?, de la alianza, o sea, para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones, Entonces, encontramos ahí los 10 mandamientos. Uno, encontramos allí el man o el maná, ¿sí?, que evoca ahí una labor diaria. Acordémonos nosotros que el pueblo tenía que ir a recoger el maná todos los días ir a recoger su porción. Los que eran Talmid Jajam y personas consagradas lo encontraban allí, nomás a la entrada de su tienda, dice el Midrash. Los otros tenían que ir a recogerlo, tenían que inclusive procesar y todo eso, pero los que eran dedicados al Eterno lo encontraban allí nomás. Esto, ¿verdad? Esto señala muchas cosas, ¿no? Que como dijo nuestro Santo Maestro dijo: buscad primeramente el Malchut HaElohim, el reino de Dios, ¿verdad? Toda su justicia, y lo demás que añadido será. Todo lo demás que va a ser añadido, o sea que el Eterno va a ocuparse de nosotros. Nos ocupamos de Él y Él se ocupa de nosotros. Le servimos a Él y Él nos ayuda a nosotros. esa es la idea. Y encontramos también allí la vara de Aarón. Entonces, vamos a tratar de unir todo esto con el Mizbeach, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las tablas allí, la Torá, tenemos que estudiarla a diario, así como a diario había que ir a buscar el man, o sea, el alimento diario, ¿sí?, físico. Asimismo, nosotros tenemos que dedicar un tiempo, ¿verdad?, al estudio de la Torá a diario. Hay algunas cosas que no tienen tasa fija en la Torá, ¿sí? Una de esas es el estudio de Torá. Usted puede dedicar el estudio de Torá que quiera, tiempo que quiera. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, todo el día, lo que usted quiera. No hay tasa fija. Lo que usted necesite y requiera para sentirse satisfecho. Yo creo que uno se sienta a la mesa y uno come hasta donde puede, o sea, hasta donde siente uno que ya está lleno, ¿sí? O satisfecho. entonces y no más. Entonces, más o menos de eso se trata. Sentarnos, ¿verdad?, estudiar hasta que sintamos que nos ha llenado el conocimiento que hemos adquirido en ese día. Recordemos que el maná o el man era algo diario, ¿sí? Y era una porción diaria. Entonces tenemos que sentarnos y a quedarnos allí el tiempo que cada uno requiere para quedar lleno del conocimiento que requiere en ese momento, en ese instante, en ese día, ¿sí? Algunos dedican 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, todo el día, etcétera, etcétera. Pero es importante que así como el man había que buscarlo a diario, así también nosotros vayamos y estudiemos constantemente, ¿verdad?, la Torá. Muy bien. Ahora, esa vara de Aarón representa algo, porque ahí cogió vida, dio fruto, tuvo hojas, tuvo flores. Entonces, esa vara representa en nosotros que la acción, o sea, no podemos nosotros crecer sí en conocimiento, pero si no hay acción, entonces ya vimos nosotros que esa emuná es muerta, o sea, no sirve. La emuná sin obras es muerta. Recordemos lo que pasó con Abraham Avino.
El Eterno le dijo, haz esto y lo hizo, ¿verdad? Ofréceme tu hijo y inmediatamente madrugó a hacerlo. O sea, Abraham, Avino, era un hombre que decía y hacía. Así nosotros dentro de nuestros genes tenemos esa misma cualidad. Hacemos, decimos y vamos haciendo. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Entonces, la vara está mostrando allí fruto, el fruto, la acción. ¿Sí? O sea que tenemos nosotros que aquello que aprendemos tenemos que también ponerlo por obra. Tenemos que accionar, tenemos que obedecer, ¿sí? Lo que se nos encomienda, ¿sí? Poco a poco vamos a ir cumpliendo las mitzvot, poco a poco vamos a ir andando delante de Hashem, siendo obedientes, con Yirat Hashem, con temor a Hashem, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está mostrando a esos tres elementos que están dentro allí para mantener ¿qué? La presencia divina con nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la forma, pero esto, como les dije, está unido al Mizbeach. ¿Qué es el Mizbeach? El altar. ¿Y en el altar qué tenía que haber? En el altar, pues, nosotros sabemos que el altar ya no era de oro, ¿sí? Que el altar era de bronce o de cobre, como también se traduce, y ese material aguanta mucho la candela. ¿Por qué tenía que ser de ese material? Porque todos los días había que encender y había que sacrificar allí lo que correspondía cada día. Entonces, ese Mizbeach va unido, ¿verdad?, al Aarón. Y esas dos cosas son fundamentales para mantener que la presencia divina en medio de nosotros. El Mizbeach habla de sacrificio, el Mizbeach habla de trabajo, habla de labor, ¿sí? Y el Mizbeach era encendido todos los días, inclusive en Shabbat. En Shabbat se ofrecían, además de los dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, se hacía el sacrificio de Musar, debido al día festivo. Y había labor. Entonces, todo esto va unido. La labor diaria. Pero en el Mizbeach, ¿qué se sacrificaba? Animales perfectos. Animales perfectos. No podían tener allí ningún defecto. Esos animales tenían que ser perfectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos nosotros ir procurando nuestra perfección. Debemos nosotros ir procurando corregir nuestros errores a diario. Debemos nosotros poner, como se dice, toda la carne en el asador, ¿verdad? Para que la presencia del Eterno se manifieste en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que morir en el Mizbeach, ¿sí? Tenemos que morir a nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad. O sea, no estoy hablando en sentido total, no, sino en el sentido de que todo eso tiene que estar sujeto a la voluntad del Eterno, ¿sí? Somos seres humanos que tenemos todas estas cualidades, pero todo eso debe ir sujeto a la verdad que se nos es revelada, ¿sí? A la verdad de la Torah, ¿sí? Nuestros deseos, sentimientos, pasiones, emociones, todo eso tiene que ir sujeto ¿qué? A la voluntad divina, ¿sí? Cuando lo hacemos de esa manera, entonces estamos nosotros perfeccionando nuestras vidas delante de Akadosh Baruj Hu. Y nuestra labor es acepta delante de Él. Nos dice allí el Rash está hablando acerca del Mizbeach de una forma simbólica también muy interesante. Él nos dice allí en el libro, bueno, la carta o la Baraitá enviada a los de Italia, él dice allí, capítulo 12, versículo 1, o carta a los romanos, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh y agradable a Elohim. Ese es vuestro culto racional. Entonces, miren lo que está diciendo allí, que nuestros cuerpos sean presentados en ¿qué? Sacrificio vivo, kadosh, santo, agradable a Elohim. ¿Qué estaba hablando esto? Esto está hablando que tenemos que, este Mizkan, este cuerpo que tiene la presencia divina, tiene que ser presentado, ¿verdad?, de una forma buena, agradable delante del Eterno. O sea que haya esa motivación de perfeccionamiento, esa motivación de limpieza, esa motivación de pureza. Si ustedes se dan cuenta, allí Natán envió algo muy interesante y fue acerca de las impurezas, ¿sí?, acerca de la polución nocturna, ¿sí?, y lo importante que era para un leví limpiarse de esa impureza nocturna, de esa polución, ¿verdad?, nocturna, ¿verdad?, porque iba a hacer el servicio a Hashem. Entonces,
comparativamente nosotros cuando vamos a servir a Hashem tenemos que estar limpios, no solamente físicamente, sino también internamente, estar limpios, ¿sí? Estar exentos de pecado. Entonces, más o menos eso es lo que evoca nuestro servicio a Hashem. Donde quiera que estemos, tenemos que estar así limpios, perfeccionados, como tenía que ser el animal que iba a ser sacrificado. No podía tener ningún defecto físico, no podía tener ningún daño, ¿verdad? Ninguna enfermedad. Tenía que ser algo perfecto lo que tenía que sacrificarse en el Mizbeach. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que presentarnos delante de Hashem limpios, puros, santificados para servirle a Él. De esa manera, entonces, la presencia divina, ¿qué sucede? Va a estar en nosotros. Vamos a ser como recipientes limpios, vasos limpios, donde la presencia de Dios va a ser derramada y vamos entonces a poder servir a Akadosh Baruj Hu como Él merece. ¿Sí? Entonces, eso somos nosotros. Ahora nosotros somos el Mizkan. Nosotros somos el templo, como bien lo dice allí, ¿verdad? El Rashtá también en otra de la Baraitá enviada allí a la comunidad de Corintios, dice allí lo siguiente. En el capítulo 6 dice así, sí creo que es el capítulo 6 de esa Baraitá, perdón, capítulo 3. Dice, ¿no sabéis que sois Migdash del Eterno y que el Rúa del Eterno mora en vosotros? ¿Sí ve? Entonces, ahí está claro. Dice, somos Migdash del Eterno y el Rúa del Eterno mora en nosotros. Y dice aquí más, si alguno destruye ese Migdash, o sea, ese templo, o sea, ese cuerpo del Eterno, dice aquí, el Eterno lo destruirá a él, porque el Migdash de Elohim, el cual sois vosotros, Kadosh es santo. Entonces, por eso les digo, mis amados, nosotros podemos tener la presencia divina si hacemos esta labor. Si nosotros aprendemos, tenemos hambre, ¿verdad?, de aprender Torah, y no solamente hambre de aprender, sino de poner por obra la Torah, entonces la presencia del Eterno va a estar con nosotros. Si ponemos toda nuestra carne en el asador, ¿verdad?, allí, en el Mizbeach, en el altar, en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, entonces Él obviamente va a derramar su presencia divina en nosotros. Recordemos que esa presencia divina, la Ruach HaKodesh que nos es concedido por los méritos del Mashiach, esa presencia divina son arras que el Eterno nos ha dado para la redención final, para la Geulá final. Entonces tenemos que conservar esas arras, ese depósito que hay allí, ¿verdad? Y esperar el día de la redención, porque ese depósito es el que nos garantiza que seremos transformados, que seremos redimidos, ¿verdad? Totalmente de toda esa condición, ¿verdad? De pecado en la que quedamos, ¿verdad? Debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros, sino toda la creación será redimida de ese yugo de pecado a la que fue esclavizada. Mis amados, esto es lo que encontramos en la Parashá, todos estos elementos, encontramos todo esto que nos enseña, ¿verdad?, de una forma simbólica, lo que tenemos que hacer para mantener la presencia del Eterno en nuestras vidas. Recordemos que en el Aarón era donde allí se manifestaba la presencia divina, donde allí hablaba Akadosh Baruj Hu con Moshe, Rabeno, ¿verdad? Y hoy día, ahora, ¿verdad?, estamos nosotros como templos también de esa presencia. Debemos ser muy cuidadosos, muy temerosos de que esa presencia se mantenga allí, tener esa hambre, esa sed y ese apego a Kadosh Baruj Hu, a su Torah, a sus mitzvot, para que su presencia vaya con nosotros. Si su presencia no va con nosotros, no somos nadie, ¿sí? Si su presencia está con nosotros, todo lo podemos en Él, que nos da la fortaleza. Mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga y que el Eterno en estos días, ¿verdad?, finales, nos envíe prontamente a nuestro Santo Maestro, a su Mashiach, y que sea pronto y en nuestros días. Amén y amén. Shabbat Shalom.